Cuando pensamos en criaturas marinas, siempre imaginamos bestias como el tiburón, la ballena o los calamares gigantes. Pero antes de ellos, hubo otros animales que son muchísimo más sorprendentes, tanto por su tamaño y comportamiento, como por su agresividad. Y hoy yo, el explorador selvático, te los enseñaré. Pero antes de iniciar, recuerda darle like y suscribirte para seguir explorando el reino animal. El megalodón. Así es, iniciaremos por el rey. Cuando pensamos en monstruos marinos, el megalodón es el primero que nos viene a la mente. Y no es para menos. Su nombre significa diente grande, y es una descripción perfecta para un depredador que dominó los océanos durante 20 millones de años. Imagina un tiburón blanco actual fan del gym y de los esteroides. Alcanzaba los 18 metros de largo y pesaba entre 50 y más de 65 toneladas en su etapa adulta, con estimaciones máximas que alcanzan las 100 toneladas para ejemplares excepcionales de unos 20 metros. Sus mandíbulas eran tan inmensas que una persona adulta podría estar de pie dentro de ellas sin problemas, rodeada por más de 250 dientes cerrados del tamaño de una mano humana y extremadamente filosos. Pero este titán no solo era grande, sino que poseía la mordida más poderosa de la historia, con una presión de 18 toneladas capaz de triturar un automóvil. Su estrategia de caza era brutal. Embestía a sus presas desde las profundidades, golpeando sus órganos vitales o arrancando aletas de un solo bocado para inmovilizarlas. Se alimentaba principalmente de ballenas prehistóricas, siendo el único animal capaz de cazar a los gigantes de su época. Sin embargo, hace 3,6 millones de años, el enfriamiento de los mares y la escasez de comida lo llevaron a la extinción, dejando el trono vacío para tiburones más pequeños y rápidos. Aunque muchos creen que sigue vivo en el fondo del abismo, el registro fósil nos dice que este carnicero de los mares ya es solo una leyenda de la prehistoria. El Mosasaurus. A finales del Cretácico, hace 66 millones de años, el océano tenía un único dueño absoluto, el Mosasaurus. Aunque muchos lo confunden con un dinosaurio, en realidad era un reptil marino colosal, un pariente lejano de los dragones de Komodo actuales que evolucionó para dominar el abismo. Con un cuerpo hidrodinámico que alcanzaba los 17 metros de largo, esta bestia combinaba la agilidad de un nadador de fondo con la fuerza bruta de un depredador de élite. Su cráneo era una auténtica obra de ingeniería para la matanza. Poseía mandíbulas macizas equipadas con una característica aterradora: una segunda fila de dientes en el paladar. Estos funcionaban como ganchos de anclaje. Una vez que sus dientes principales atrapaban a la presa, esta segunda fila impedía cualquier intento de escape, empujando el alimento directamente hacia su garganta. Su estilo de caza se basaba en la emboscada de potencia. Utilizaba su visión binocular y un sentido del olfato altamente desarrollado para rastrear a sus víctimas en la oscuridad del agua. Parecía que sería eterno, hasta que en la Tierra cayó el asteroide que cambió la historia. El Dunkleosteus. Es hora de cambiar el juego. Imagina un pez que no necesitaba dientes porque su propio cráneo era un arma biológica. El Dunkleosteus fue el verdadero tanque del período devónico, hace unos 360 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. A diferencia de los anteriores monstruos, lo primero que notarías al verlo no es su tamaño de hasta 6 metros de largo, sino su cabeza totalmente blindada. Estaba cubierto por pesadas placas de hueso que funcionaban como una armadura impenetrable, convirtiéndolo en un caballero medieval del abismo. Pero lo más aterrador estaba en su boca. En lugar de dientes comunes, el Dunkleosteus poseía 2 pares de cuchillas óseas afiladísimas, extensiones de su propia mandíbula. Estas placas se afilaban solas cada vez que mordía, funcionando como una guillotina. Su mordida era una de las más potentes de la historia. Se estima que podía ejercer una presión de más de 5.000 kilos, lo suficiente para partir por la mitad a los tiburones primitivos de su época de un solo bocado. El Livyatan melvillei. Ahora seguimos con una ballena, pero no era una ballena común, era una ballena cachalote hipercarnívora de 17,5 metros que convirtió los océanos en su campo de batalla. Fue el único rival capaz de mirar a los ojos al megalodón y tratar de disputarle el trono. A diferencia de los cachalotes actuales, el Livyatán estaba armado con los dientes más grandes del reino animal, piezas de 36 centímetros que brotaban de ambas mandíbulas. Su cráneo de 3 metros era un escudo de hueso sólido diseñado para resistir impactos brutales mientras despedazaba a otras ballenas. Lo más aterrador era su inteligencia.
Usaba la ecolocalización como un radar biológico para rastrear presas en la oscuridad total. No solo era una bestia de fuerza bruta, sino un cazador táctico y letal. El Leviatán no solo era una ballena, era la pesadilla definitiva de los gigantes prehistóricos. El helicoprión. Este es, sin duda, el animal más bizarro que ha nadado en nuestros océanos. El helicoprión no tenía una mandíbula común. Poseía una espiral de dientes única que funcionaba como una sierra circular biológica. Durante décadas, este fósil fue el mayor dolor de cabeza de la paleontología. Los científicos estaban tan confundidos que llegaron a dibujar la sierra en su aleta dorsal o incluso en su cola. Hoy sabemos que esta espiral estaba incrustada en su mandíbula inferior. El mecanismo era aterrador. Cuando el helicoprión cerraba la boca, la espiral giraba hacia atrás, actuando como una rebanadora de carne industrial que destrozaba a sus presas desde adentro hacia afuera. Vivió hace 270 millones de años, y aunque su aspecto era el de un tiburón de 8 metros, en realidad era un pariente cercano de las quimeras actuales. No necesitaba el tamaño de los grandes colosos, porque su boca era la herramienta de ingeniería más extraña y eficiente de la prehistoria. Un diseño tan radical que la naturaleza jamás volvió a repetir. El Shastasaurus. Si pensabas que habías visto todo con el megalodón o el Leviatán, prepárate para conocer al Shastasaurus. Este gigante del período Triásico, de hace unos 210 millones de años, ostenta el título del reptil marino más grande de la historia. A diferencia de otros ictiosaurios que parecen delfines, el Shastasaurus era una mole de 21 metros de largo, superando incluso a los cachalotes modernos. Seguramente, cuando piensas en la forma de tragarse a sus presas, imaginas dientes gigantes y afilados. Pero déjame decirte que a pesar de su tamaño masivo, el Shastasaurus no era un monstruo de mandíbulas trituradoras. De hecho, no tenía dientes. Era un depredador de succión especializada. Su hocico corto y potente le permitía absorber bancos enteros de calamares y peces como una aspiradora gigante del abismo. Básicamente, era un animal del tamaño de un avión que no necesitaba morder para comerse todo lo que estaba a su paso. El Basilosaurus, al contrario de lo que muchos piensan, no era un reptil. Era una ballena primitiva de 20 metros de largo que parecía una auténtica serpiente marina. Esta bestia dominó los océanos hace unos 40 millones de años con un cuerpo extremadamente largo y flexible, lo que le permitía cazar con una agilidad serpenteante que las ballenas modernas han perdido por completo en favor del volumen. A diferencia de los gigantes actuales que filtran plancton, el Basilosaurus era un carnívoro feroz. Sus mandíbulas eran máquinas de triturar huesos, capaces de ejercer una presión de 1.600 kilos, potencia suficiente para reventar el cráneo de otras ballenas más pequeñas de un solo bocado. Pero aquí está el dato más raro que casi nadie conoce. El Basilosaurus todavía conservaba patas traseras. Aunque eran diminutas y totalmente inútiles para nadar, estas extremidades vestigiales con dedos completos son la prueba viviente de la evolución, el recordatorio definitivo de que sus antepasados fueron depredadores terrestres que, hace millones de años, decidieron abandonar la Tierra para reclamar el trono del abismo. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte el próximo video, en el que seguiremos explorando las profundidades del mar.